Estamos de regreso en el programa Poder Ciudadano, Cooperación y Conocimiento contra la Corrupción con nuestros invitados que estamos discutiendo el día de hoy los planes de integridad como un elemento de éxito en las organizaciones públicas y privadas. Estábamos platicando previamente, antes de irnos al corte, cuáles eran este tipo de mecanismos, cuáles eran los beneficios, cuáles eran los retos y sobre todo también cuáles eran los riesgos. Y ahora llegamos a una parte modular en la que queremos discutir con nuestros panelistas cuáles son los riesgos cuando alguien no cumple ese plan de integridad. Y desde luego hay canales de comunicación, hay buzones de denuncia y desde luego también se apertura la denuncia en los casos que la corrupción obviamente vaya más allá y que esté tipificada en nuestras leyes. ¿Ustedes cómo ven? ¿Se respeta la denuncia? ¿Tenemos cultura de la denuncia en Aguascalientes, en México concretamente? ¿Existe una transparencia y una publicidad? ¿Hay una adecuada protección al denunciante actualmente para que pueda fluir este plan de integridad como tal y que desde luego tenga el éxito que se requiere? ¿Cuál es la opinión de todos y cada uno de ustedes en sus diversos ámbitos? Bueno, Adelante. Bueno, yo hablaré del tema, lo que sucede en el tema de denuncias internas dentro de lo que es el plan de integridad. Dentro de lo que es el diseño de un plan de integridad, pues, sí debe de contar con un canal de denuncia. Pero eso implica que sí se le debe de dar seguimiento. O sea, no nada más es como algo cosmético o aparente, ¿no? Sino que sí tiene que dársele seguimiento a esas denuncias porque además puede derivarse otras consecuencias de eso. A lo mejor hasta puede ahí, a lo mejor una denuncia que hace alguna persona, puede ser algún empleado o empleada, pues a lo mejor se pueden exponer ahí a lo mejor hasta un delito, ¿no? Entonces, ahí habría una responsabilidad por parte de la empresa que puede ser de índole penal, puede ser de índole civil, de diversa índole. Entonces, es muy delicado. Te voy a interrumpir, Andrés. De ahí das en un punto medular. Esta persona va y denuncia una mala práctica, una mala conducta, etcétera, que esté ya tipificada como un delito. ¿Qué le va a suceder a esa persona? ¿La van a correr? ¿El plan de integridad lo puede salvar en sus derechos laborales? Sí, bueno, es que has tocado un punto muy interesante. O sea, si una persona, o si tú no tienes un código de ética y determinadas conductas de manera interna no están reguladas, pues yo veo muy difícil que lo puedas despedir porque no está reglamentado. O sea, en base a qué lo vas a poder despedir, ¿no? A no ser que hubiera una norma, una ley en sentido formal y material, en donde se diga, oye, estás cometiendo algún ilícito. Por eso es importante contar con un código de ética. Mira, voy a poner un ejemplo. En el caso de una piloto que subió en redes sociales que ojalá les pusieran una bomba a todas las personas que estaban celebrando el 16 de septiembre en el Zócalo por una cuestión política. Bueno, tuvo que salir a disculparse la aerolínea que no representaba eso, la opinión de la empresa, ¿no? Y porque era también un tema reputacional. Sin embargo, ¿cómo le van a hacer para poder despedir a esa persona o por lo menos aplicarle algún tipo de amonestación o sanción si es el uso de redes sociales para efectos de la empresa no está eso regulado, ¿no? O sea, no hay una política o algún tipo de control en ese sentido. Obviamente hay libertad de expresión, pero también hay que tomar en cuenta que las opiniones de un empleado representan a la empresa, ¿no? O sea, de alguna manera lo que opine una persona que forma parte de una organización va a representar. Entonces, si captan un empleado de alguna empresa transnacional, no digo nombres para que no haya gol, pero da alguna opinión sobre algún tema que pueda causar un aspecto de cancelación en redes sociales, entonces, y eso no está normado, pues bueno, va a poner en aprietos a la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante regular todo ese tipo de aspectos, si no sabemos cuándo va a resultar. Entonces, si está regulado, pues a lo mejor sí puede haber sanciones, inclusive puede darse lugar a un despido, ¿no? Pero depende de que esté o no regulado, depende de la situación, ¿no? Y en el aspecto de la denuncia, ¿cómo protegemos al denunciante en el caso de las instituciones privadas? Bueno, obviamente debe haber protocolos para esos aspectos, ¿no? Y obviamente tiene que haber una secrecía en tal sentido y obviamente debe haber una persona que, por eso lo recomendable es que cuando tú implementas un plan de integridad debe de haber un oficial de cumplimiento que le dé seguimiento a ese tipo de denuncias. Inclusive hay una norma oficial mexicana que regula todo ese aspecto de las quejas y de ese buzón de quejas y denuncias, ¿no? O sea, entonces
todo, o sea, no es algo que podamos abordar de manera superficial, sino que sí se tiene que ver con toda seriedad. Muy bien. En el aspecto del Congreso, sin duda yo creo que es hoy en día importantísimo promover en primera instancia la cultura de la denuncia, pero también a su vez estamos ciertos de que hay áreas de oportunidad en ese protocolo o en ese procedimiento de la denuncia para garantizarle al denunciante esa secrecía, al menos durante el proceso, y que no se le vulneren sus derechos como trabajador o como ciudadano al momento de realizar una denuncia, ¿no? Que no tenga ningún tipo de represalia en ese sentido, que es parte por lo principal, por lo que los ciudadanos o los mismos funcionarios públicos dentro de alguna entidad no quieren denunciar o evitan la denuncia. También creo importante el compromiso de quien encabeza la entidad, o en el caso del sector privado, la empresa, porque si no tiene ese compromiso de que un plan de integridad que conlleva un sistema de denuncia, si no tiene ese compromiso de que le es funcional y está comprometido con todo el plan de integridad, pues difícilmente va a garantizar que sus empleados en una situación de ese tipo no sean vulnerados, repito, en sus derechos laborales, ¿no? O en su integridad como ciudadanos o personas que laboran en esa empresa. Entonces creo que sí es importante ese compromiso, el convencimiento, cambiar el chip de la cultura que se tiene de la prevención y apostarle, por supuesto, a la integridad y obviamente, como ya lo comenté, las áreas de oportunidad que se tienen en ese sentido, pues también trabajarlas desde el Congreso del Estado para que se garantice y se promueva principalmente ese tipo de denuncias, que finalmente es lo que nos va a permitir atacar la corrupción. Y estamos ciertos de que el Congreso pues, está haciendo trabajos, está haciendo análisis para poder modificar nuestras leyes y que efectivamente la denuncia sea realmente el arma eficaz para cualquier acto de abuso y sobre todo en este caso de anticorrupción. Jorge, ¿cuáles son los retos que tú ves en la parte de la educación, en la parte académica? Bueno, en este caso la denuncia existe. En la universidad ha habido una evolución y ya tiene algunos años. Se crea un área específica que es de los derechos universitarios, donde obviamente ahí pueden exponer alumnos que habían violentado alguno de sus valores, principios por un compañero, por un maestro, por un administrativo, o un maestro también lo puede poner ahí su denuncia y le dan el seguimiento, ¿verdad? De una forma, pues transparente, de una forma con sigilio, ¿verdad? Protegiendo, ¿verdad? En ese contexto, y cuando analizan las causas, obviamente ven la contraparte, analizan las causas y bueno, sí ha habido pues sanciones importantes tanto a alumnos como a profesores inclusive, ¿no? Inclusive que a los han estado alumnos expulsados, también, tanto uno como otro, como profesor o como alumno, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Y creo que esa es una parte importante. Otra parte de la denuncia pues está en el área de la Contraloría Interna, ¿no? Donde si a lo mejor hay un proceso administrativo que no fue transparente o que fue, bueno, pues ponen ahí su respectiva denuncia, queja, en ese contexto, esperando que lleve, ¿no? En ese sentido un resultado, ¿no? Creo que esa parte pues es importante el estar de alguna forma promoviendo, se les da la información a los alumnos, a los profesores, para que hagan valer sus derechos, ¿no? Y ante una instancia, pues obviamente que de alguna forma evalúa las partes, el contexto, la gravedad y bueno, llega a las sanciones o las recomendaciones, ¿no? que dan en este caso. Es lo que se está haciendo ahí, ¿no? En ese sentido. Aunque creo que también la parte de la denuncia, la queja como ciudadano, en otro contexto, en alguna ocasión que estuve en seguridad pública, la verdad de las cosas es que prácticamente nadie denuncia, ¿no? O sea, esto es una realidad, ¿no? Las estadísticas que nos arrojaban, pues por actos de robo, pues inclusive prácticamente luego nadie lo hace, ¿no? Pocos son los que van y ponen ese. Entonces creo que sí falta mucho, la gente se siente vulnerable, no siente la confianza en la institución o instituciones a veces en ese sentido. Y creo que esa parte sí hay que trabajarla, ¿no? El grado de confianza que tiene el ciudadano en un órgano, en una institución pública, ¿no? Ese creo que es un gran tema que pues hay que empezar, bueno, hay que estarlo tratando de atender, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Si me permites, claro. Comisionado, sí, me gustaría abonar a lo que comenta el maestro Jorge. De aquí la importancia de la autonomía, que se garantice la autonomía de los órganos internos de control en las entidades.
tanto en los organismos autónomos como en el Poder Legislativo, Poder Judicial, en todos los que cuentan hoy en día ya con esa figura que señala la Ley General de Responsabilidades de los órganos internos de control con sus respectivas autoridades. Creo que es muy importante garantizar esa autonomía porque pues son figuras que dependen de la estructura organizacional de la propia entidad y que obviamente devengan un sueldo del recurso de la propia entidad, ¿no? Entonces yo creo que ese vínculo sí no permite esa autonomía que se necesita también para no vulnerar o garantizar un eficaz proceso y la secrecía también del mismo en el caso de una denuncia. Desde luego. Bien, pues es así como llegamos al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados de honor que tuvieron a bien discutir este importante punto de los planes de integridad como un elemento clave para prevenir y sancionar actos de corrupción tanto en el sector empresarial como en el sector público. Agradecemos la invitación que nos extiende también por aquí la Casa de la Cultura, donde también pues, nos albergaron en sus instalaciones, y desde luego también al equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias a nuestros invitados, la diputada Yolitzina Lili Rodríguez Sendejas, el maestro Jorge Silva Robles de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el maestro Andrés Rodríguez de Alba, especialista en el área de compliance. Muchísimas gracias por su tiempo. Los esperamos a la próxima.